Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial. Etnografías de la diferencia. Una etnografía que ya no tenga como soporte a la escritura blanca, citacional, institucional, estratégica, desdoblada y copio digital de lugares comunes. Una etnografía sobre el racismo vernáculo, estructural, envolvente, sin llamar a la blanquitud culposa, oportunista y meritocrática. Hola, ¿cómo estás? Si estás por ahí navegando en tu auto, navegando en tu monopatín, si andás en tu bicicleta y si andás por ahí probando en tu viejo dial de la antigua radio o por ahí te conectaste en alguna plataforma y te encontraste y venías escuchando la programación de Uniradio, te cuento que esta es una espontánea de Uniradio donde te estamos presentando dos materiales, que en realidad diría que son tres materiales. Con el que abríamos esta espontánea de Uniradio es el que pertenece al material recientemente publicado Etnografías de la diferencia, trazas. Serie Etnografías, esta era la etnografía 1 con la que abríamos esta espontánea. Luego, Arte y Racismo y Comunicación. Y luego ya hablaremos algo también sobre los videos, narrativas de la diferencia, la discriminación y el racismo. Se trata del antropólogo de esta casa, se trata del antropólogo de la Uniradio, el que nos hace los análisis antropológicos etnográficos de este grupo radiofónico que en este momento te está presentando esta espontánea y por lo tanto al antropólogo de la casa le doy la bienvenida, Nicolás Guibú. Un placer tenerte en Uniradio. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, muy contento de que estés por acá. Todo el equipo, de alguna manera, pensando cómo podíamos recibirte con este momento que era que te venís siempre con libros y que era fundamental recibirte sabiendo que ibas a traer muchos libros, como así sucedió, y que yo mencionaba, Etnografías de la diferencia, trazas, constituye uno de los materiales, pero siempre estás cargado de materiales, porque mencionaba que está también Arte y Racismo y otros que vamos a ir también transcurriendo. Bueno, Mitología, Nación y Comunicación, que ya lo presenté acá. Que lo presentaste acá. Cábala, Comunicación y Antropología, que también lo presenté acá hace años. Así que veo bueno. que tenés ahí. ¿Qué motivo te trae el hecho, digamos, de profundizar en estas temáticas? Porque este tema, digamos, de las etnografías y la comunicación, las mitologías vinculadas a nación y también el arte en las etnografías, el racismo, son dimensiones que vos venís trabajando en tu investigación, y estos dos materiales que parecen que se presentarían como independientes uno de otro, no lo son, sino que tienen mucho vínculo entre los dos, ¿no? Sí, están dialogando entre sí y recogiendo diferentes experiencias como comunicador, como antropólogo y como artista plástico, es decir, convergiendo esas tres dimensiones que en realidad pueden ser más, porque uno es muchas cosas, ¿sí? En realidad las profesiones son como cristalizaciones o posibilidades que te da la sociedad en la que naciste. Si hubieras nacido en otra, capaz que tendrías más o menos u otras posibilidades para expresarte, y bueno, tienen que ver mucho con lo que vos decías, investigaciones de hace años, y también con mi dedicación total, mi régimen de dedicación total instalado acá en comunicación, que tiene como eje principal el estudio de las mitologías nacionales, las narrativas locales y también la temática del racismo, y todas las temáticas de cómo dialogan esas comunidades afro y esas comunidades indígenas con estas modalidades de racismo envolvente que caracterizan al Uruguay. Pues yo creo que es muy importante no solo el material escrito. Bueno, yo soy artista plástico, visual, hago documentales, he asesorado documentales, hago fotografía, pinto, dibujo, hago collage, bueno, en fin, acciones performáticas, las diferentes expresiones que implican el arte, que es comunicación también. Y entonces me parecía muy importante traer
colegas afros, personas racializadas acá a la FIC, a la Facultad de Información y Comunicación, para, más que entrevistas, desarrollar diálogos, ¿no? Y ahora estoy centrado sobre todo en dialogar con artistas afros, que hay muchos que trabajan la temática del racismo, que están haciendo todo un arte muy crítico. De hecho, la última entrevista, porque estas narrativas de racismo es trabajo continuo, es decir, que no es un trabajo acabado, sino que son entrevistas que estoy haciendo permanentemente. Y la última entrevista que hice acá en la FIC fue con Alejandro Cruz, que justamente, y esto tiene mucho que ver con los libros que acabo de publicar, que los dos están muy vinculados a una acción performática que él llevó adelante, que se llama Requiem por Mariquita y Encarnación, ¿sí? Que tiene que ver con dos esclavas que se rebelaron contra su ama blanca y, en fin, la asesinaron y fueron colgadas en la Plaza Matriz, ¿no? Fueron de las últimas personas que fueron afectadas por la pena de muerte, después se abolió. Al tiempo estuvieron en la cárcel en el Cabildo también, todo un recorrido que habla de ese otro Uruguay que no aparece en los textos escolares, que muchas veces ni siquiera aparecen los textos de historias más clásicos o más canónicos, y que bueno, y que todas esas narrativas se están revisando y que hacen parte de nuestra cotidianeidad y nuestra contemporaneidad. Mariquita de Encarnación lo traes en Arte y Racismo y Comunicación, que aprovecho a comentar, es una publicación del Núcleo de Antropología de la Contemporaneidad del Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación, y así como el libro que abríamos, que la diferencia, y ahora vamos a hablar sobre esto de las estéticas también de presentación, que mucho tiene que ver con las etnografías y con los modos culturales de acceder a la información y cómo se produce cultura desde las visiones dominantes de las que obviamente estamos colonizados por esas visiones dominantes. Es un material, me refería a Etnografías y la Diferencia, publicado, es un libro de la obra de Ciencias Sociales que pertenece a la clasificación de Sociedad y Ciencias Sociales de la editorial Lucida Ediciones, que venís trabajando con esa editorial, ¿no? Sí, porque enganchamos mucho con... Son muy detallistas con toda la parte de arte que yo desarrollo, que bueno, que no es complementaria. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Antes quería hacer una nota a pie, que es contarte que el Núcleo de Antropología de la Contemporaneidad acaba de ganar un proyecto I+D del CSIC, que tiene como sede también a la FIC, sobre narrativas nacionales y racismo, y que estamos trabajando en eso. Bueno, felicitaciones. Creo que la FIC ganó 4 proyectos, de esos 4 uno es este. Y es bueno informarlo, porque por ejemplo no informamos tanto de estas cosas, aunque las informamos a través de nuestros canales de comunicación, por la misma unidad de comunicación de la FIC, pero obviamente en este canal abierto que es Unirradio, quizá no lo damos tanto, y es el momento también de traerlo, así que te lo agradezco. Porque aparte son proyectos que tienen que competir con una cantidad de proyectos muy grande de toda la Universidad de la República, y bueno, y uno de ellos lo ganamos acá en la FIC sobre estas temáticas, que son temáticas emergentes también en algún sentido, y bueno, lo estamos coordinando conjuntamente con Nelson Villarreal en la Facultad de Derecho. Excelente. Ahora bien, esta presentación que hacías a modo de introducción, en el cual obviamente yo te daba el pie para la presentación de ambos libros y donde de alguna manera explicabas un poco la lógica, ¿verdad? Para aquel que se conectaba en este instante o que pasaba en este momento, que puso la radio en el auto en este momento, amigo o amiga que conectó con Unirradio y que vio una placa allí, aquel que pudo ver, el que está también conectado en imagen, que lo va a ver obviamente a posteriori, porque bueno, en este momento no estamos por stream en directo, pero sí lo vamos a publicar. Lógicamente se va a preguntar esto de ¿quién es este señor? ¿Qué es esto de las etnografías? Más allá del desarrollo introductorio que hacías, a la hora de vincular esto con la antropología. Entonces, sí te hago esa pregunta, ¿qué rol cumple la etnografía en el estudio de la antropología? A ver, yo creo que etnografía de la diferencia parece una redundancia, porque en realidad la etnografía trabaja sobre la diferencia. Por eso la pregunta. Mi cuestionamiento es un poco a esa blanquitud que es el núcleo duro del pensamiento social uruguayo, que de alguna forma inclusive la etnografía en la mayoría de los casos no logra romper o no logra
producir esa diferencia, ¿no? Y en especial en el campo de la comunicación, y esto lo vengo hablando en varios medios, la comunicación en el caso uruguayo está muy vinculada a la escritura. El peso de la escritura, tal como la entendemos, la escritura es mucho más de lo que de las definiciones básicas que tenemos. El peso de la escritura en el espacio de la comunicación es impresionante, es mucho mayor que en otros países. Sí, claramente, y el lugar de la imagen, si bien es relevante, no adquiere la relevancia en términos epistemológicos, metodológicos, claro, y teóricos, como sí ocurre en otras partes del mundo. Claro. ¿Sí? Y eso creo que tiene que ver con la tradición escritural uruguaya vinculada a la producción de identidad nacional, con esa idea de que la escritura es superior a la imagen y por lo tanto tiene más sabiduría, más posibilidades hermenéuticas y heurísticas, y hay una suerte de degradación que es muy extraño en el caso de la comunicación, pero yo creo que es típicamente uruguayo, es específicamente uruguayo, esto no es un fenómeno mundial, y creo que todos estos esfuerzos de pensar la escritura en su dimensión logocéntrica, en sus dimensiones blancas, este esfuerzo que estamos tratando de hacer varios es para colaborar a que se genere una forma de enseñar la comunicación, de producir la comunicación en términos no logocéntricos, en términos no dependientes de otras disciplinas, si bien abrevan en ellas, obviamente, la comunicación, y también dándole un lugar a la imagen de relevancia. Yo hablaba mucho del analfabetismo visual. El analfabetismo visual es algo que está muy presente en el campo de las ciencias sociales uruguayas, muy presente, que también es extraño en una cultura de la imagen como la que estamos viviendo ahora. Hasta sonaría contradictorio. Sonaría contradictorio, pero lo más raro es que también ese analfabetismo visual en muchos casos está muy presente en nuestro campo comunicacional. Claro. Vamos a ilustrar, por ejemplo, en imagen, justamente, porque no era solamente el arranque de la nota, sino que todo. Ustedes van a ver cómo todo el libro se va desarrollando en esta estética, donde cada etnografía tiene una representación. Exacto. Con una ilustración tuya, un dibujo tuyo. A ver, también quiero aclarar algo. Esto que ves con números romanos acá, sí, que parecen números romanos, que no lo son, en realidad es un sistema de oráculo. Mira qué interesante esto. Es un oráculo que surge en el África, ¿sí?, que llega a América por una cosmología, una filosofía que se llama Ifá, que es muy antigua, que llega a algunas partes de América a través de la esclavitud, y que está llegando acá a través de dos vías: uruguayos que se van a estudiar al África Ifá, y también toda la inmigración, sobre todo cubana, que tiene varios sacerdotes. Entonces he hecho varias entrevistas a sacerdotes de Ifá, acá inclusive en la FIC. Cargar la simbología entonces en cada imagen, exacto, cada dibujo, por ejemplo. Hay varias imágenes que tienen que ver con es un sistema binario un oráculo binario que responde, vuelvo a insistir, a una filosofía, a una cosmología muy antigua, y que me pareció interesante incluir. Y quería contarte que el formato en PDF, que lo pueden bajar, también fue puesto en un lugar destacado por la Red de Estudios de Diversidad Religiosa que coordina el antropólogo Alejandro Frigerio, un antropólogo muy conocido y especialista, uno de los grandes especialistas a nivel mundial de religiones afro, y me pareció interesante colocar ese tema de lo ancestral, lo africano, y también de las formas de negritud a partir del estudio etnográfico que vengo realizando, que está también más allá de los estudios clásicos del racismo, porque un gran problema que tienen los investigadores uruguayos, que tienen muchos prejuicios con lo religioso y con lo espiritual y con la espiritualidad, que es razonable, porque vos estás viviendo en uno de los 4 países más laicos del mundo, de todo el planeta, ¿sí? Entonces, claro, les cuesta mucho dialogar, por ejemplo, con personas afro, por ejemplo, sacerdotes afro-cubanos que practican IFA, les cuesta mucho dialogar. Eso es del campo de la ciencia social, incluso desde tu mismo campo, ¿no? Sí, lleno de prejuicios, sí. Aparte, ni siquiera hay un mínimo de, ¿cómo decirte?, de preocupación por tratar de comprender esas cosmologías, lo cual, de una perspectiva antropológica y etnográfica, es extraña, ¿no? Claro. Pues te digo, la producción de la diferencia en Uruguay hay que esforzarse mucho en lograrla, porque todo tiende
a esa mismidad burocrática, administrativa, detallista y sobre todo acusadora, que es parte de esa blanquitud. Claro. ¿Le respondés entonces a Ángel Rama, justamente de esta ciudad letrada con la etnografía dibujada? Es una conversación con Ángel Rama que él justamente se pone... con Ángel Rama que aparte estoy llevando en varios niveles porque te cuento. Estoy orientando una tesis de maestría que la autora es Irene Taño sobre una comparación entre el pensamiento de Ángel Rama y Darcy Ribeiro, que para mí realmente estoy fascinado con esa tesis, porque creo que, sé por qué, pero Ángel Rama es un intelectual de una talla enorme que en parte ha sido olvidado acá en Uruguay. No digo olvidado, pero no colocado en la jerarquía. Ella hizo esta crítica que vos ahora sostenés en base a esta investigación. Él trae, ¿verdad?, la ciudad ilustrada, es decir, claro, trae justamente esta lógica de la lectoescritura dentro de lo que es la imagen de lo textual, donde de alguna manera fuimos educados. Exacto. Y ahora incluso en los estudios académicos tenemos que tener un mecanismo donde la redacción y la parte, digamos, estrictamente del idioma español escrito, del castellano escrito, es lo que es fundamental. Y sin embargo hay una ruptura ahora, ¿no? Porque estamos aparte en un campo de la comunicación. Está habiendo una crisis por la CIA, la literatura académica comunica poco. No es digamos, es demasiado técnica, comunica poco. Hay toda una crítica que inclusive viene de Derrida para acá sobre ese tipo de escritura, y en realidad, claro, hay que ver ahí la creatividad. Yo creo que tuvimos un país que fue muy creativo con los Rodó, con los Rama, inclusive con el exilio de Darcy Ribeiro acá en Uruguay, que estudia Irene Taño, y ahora tenemos un país muy reproductivista que reproduce cánones de las metrópolis, que las metrópolis ya están saliendo de él. ¿Se entiende que lo que pasa cuando hay subdesarrollo académico es lo que sucede? Entonces, ¿y cuál sería entonces la alternativa para que a nivel pedagógico, a nivel didáctico, la alternativa y que se está, pudiéramos desarrollarnos más en esta temática? Tenemos varios colegas de comunicación que lo están planteando en encuentros universitarios. La alternativa es que hay que comprender que hay muchas maneras de producir conocimiento y saber, ¿sí? Que hay que ser más cosmopolita. Hay que ser más cosmopolita y darse cuenta que esto es escritura, esto es tan válido como un paper, este dibujo que te estoy diciendo acá. Lo único que, claro, eso implica un capital cultural mucho más amplio, salir del analfabetismo visual y comprender que lo que por ahí es admisible en las metrópolis también podría discutirse de otra, no porque sea admisible en las metrópolis, sino porque, a ver, ¿cuál es mi aporte desde el pensamiento uruguayo a la región o al mundo? ¿Es reproducir el canon? Porque tengo miedo, porque me siento aminorado, porque tengo que hacer los deberes. Yo le llamo el complejo de querer ser blanco, que es un poco, es una idea. El blanquismo, decías sí, por ahí. Claro, que lo saco de Kafka, el deseo de ser piel roja, decía Kafka, ¿no? Entonces yo digo, bueno, el deseo de ser blanco y la construcción de esa blanquitud en el pensamiento que en realidad no genera ningún aporte. Ahora me das pie con esto último que estás diciendo a presentar Arte y Racismo y Comunicación, que es, o sea, el tipo te saca 2 libros en un año, o sea, una producción, y donde de alguna manera me animo a hacerte una pregunta, es decir, estamos hablando de que entonces existe el racismo estructural en el Uruguay, sí, ¿verdad? Existe el racismo estructural y existe un concepto que yo generé en una investigación que hicimos con mi equipo, que es el racismo envolvente, atmosférico, digamos. Que no nos damos cuenta, que incluso hasta nos da como temor, ocultamos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el mecanismo psicológico? Es que lo estás trabajando nuestra eso. manera de pensar está afectada por ese racismo estructural. El racismo estructural es racismo institucional también. Y te digo, no nos damos cuenta porque también lo tenemos interiorizado. Claro, lo vive la Universidad de la República. Totalmente, ¿no? Inclusive declarándonos universidad antirracismo. Sí, claro, claramente. Pero aparte yo siempre lo digo en clase, ¿qué bibliografía manejamos? La bibliografía de los hombres de los 5 países. Los 5 países son, te lo digo, pueden variar un poco, pero son Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania y tal vez porque hablamos español, España, pero puede ser España, Italia, etc. Esa básicamente es la bibliografía canónica de comunicación que es típico de una institución colonizada. Y eso es parte de este racismo estructural envolvente, que eso no quiere decir que seamos malas personas. Yo siempre lo aclaro. Hay que separar, ¿verdad? Ni que las autoridades sean malas, ni que los docentes sean malos. Estamos hablando de cultura. Estamos hablando de estructura. Entonces lo que hacemos es, bueno, somos reproductores de esa estructura, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para, cómo decir, para
afectarla para tratar de transformar esto e interpelarla gradualmente, porque es una estructura sentada, no es algo que se vaya a cambiar. Acá, por ejemplo, decís, esta publicación es parte de la tentativa de generar etnografías de la diferencia, la diversidad. Justamente traemos el anterior libro y la discriminación en el marco de la mismidad, por aquello de que es lo mismo vernácula. ¿No? Y aparte unas ilustraciones preciosas, porque ya que estamos hablando de que se comunica justamente con la imagen, decimos que, por ejemplo, tenemos esta imagen en Arte, Racismo y Comunicación. Claro, porque en vez de escribir texto empecé a cambiar el texto por imágenes, que espero que se me entienda. Bueno, hacemos el intento, por lo menos acá estamos en esta entrevista espontánea conversando con Nicolás Guigú, con Lelio Nicolás Guigú, que te traje obviamente porque la L... Sí, le pongo un punto. Claro, pero digo... Sí, porque es un nombre, es el nombre Lelio, de mi padre. Lo que pasa es que no te decimos, cuando cruzamos contigo en el pasillo, ¿qué haces, Lelio? No, ¿qué haces, Nicolás? Claro, entonces hay gente igual que me dice Lelio. Entonces digo, bueno, no voy a borrar el Lelio, pero le pongo L punto y ahí me preguntan qué quiere decir. Claro. Bueno, en fin. Pero indudablemente que mencionabas que digamos, esta cuestión, digamos, de ese... Sí me puedo hablar de racismo estructural, pero que se manifiesta como un racismo solapado, medio tibión, medio timidón, que es racismo al fin, y es mucho más grave, porque es estructural. Es determinante. Es determinante, ¿no? En las prácticas, pero no deja de ser determinante y define toda la producción de sentido nacional y también quién está y quién no está en determinados lugares. Eso hay que tenerlo claro. Eso es impresionante lo que acabas de comentar. Sí, claro. O sea, define la producción de sentido nacional. Sí. Me detengo ahí, ¿no? Sí. Claro, porque... Pensamos así. Es decir, la blanquitud... la blanquitud no es solo una cuestión fenotípica como la negritud. La negritud está vinculada a la clase. Los negros de tal barrio no son negros fenotípicamente hablando, ¿sí? Pero la blanquitud tiene que ver con una forma de estar en el mundo, con una manera de estructurar el cuerpo, el sentido, las maneras de pensar, ¿sí? Por eso creo que hay que ir a la dimensión, al núcleo duro de nuestra manera de pensar para salir o para empezar a producir contrasentido en relación a ese racismo estructural. No es solo una cuestión de políticas públicas, que obviamente las tiene que existir, sino es una cuestión también de salirse de ese lugar de privilegio de la blanquitud, salirse de ese lugar de cierta racionalidad instrumental, que inclusive a mí me gusta en el caso yo le llamo gestión obsesiva porque tiene que ver con formas de neurosis obsesiva, esa racionalidad instrumental de derecha, de centro, de izquierda, da lo mismo, burocrática, administrativa, anal, que es característica de una sociedad estadocéntrica como la nuestra. Pero estamos también estamos como que también muy minuciosos a reproducirla, porque cuando tenemos que ocupar áreas de gestión, es decir, como que terminamos reproduciendo ese modelo. Sí, porque todas las dimensiones de la creatividad, la academia, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, y por eso termina siendo mucho más un espacio burocrático que un espacio de producción de ideas. Y eso te lleva al plagio, a la copia, porque la gente tiene que parecer original. Yo tengo un programa en radio que a mí me levantan cosas y sacan artículos y algún discurso político, y a esta altura con la productora decimos, bueno, y con los colegas, es tan gracioso, pero claro, son los mismos burócratas administrativos que el pensamiento ya a esta altura les resulta ajeno. Sí, lo que les resulta próximo es todo el cumplimiento de la normativa, claro, de ciertas formas canónicas de producir informes y demás, pero la producción, entonces la tienen que copiar. O sea, la burocracia, yo siempre recomiendo un libro para entender la maldad de la burocracia, que se trata de un concepto, aunque salgamos un poco de un maravilloso libro de Hannah Arendt, que yo siempre la leo, que se llama Eichmann en Jerusalén, ¿sí? Que es, bueno, el juicio de Eichmann en Jerusalén, cuando lo secuestran en Buenos Aires, lo llevan a Jerusalén a juzgarlo, porque Eichmann fue uno de los responsables de la solución final de la soja del genocidio judío durante el nazismo, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y ella decía que si Eichmann no hubiera sido nazi, probablemente hubiera sido un gran administrador de una empresa, y que esa empresa le hubiera dado una medalla de honor a la X cantidad de años de haberlo cumplido. Entonces, el burócrata es Eichmann en Jerusalén, y ahí desarrolla
desarrolla el concepto de la banalidad del mal, que me parece súper interesante traerlo, que justamente son personas que tratan la creación como objetos. Entonces dicen, ¿cuántos artículos tenés publicados? No tienen capacidad hermenéutica para leer el texto. Entonces estamos produciendo en una época sumamente autoritaria como es esta, donde las democracias empiezan a retirar esos clones, mini clones de Eichmann en Jerusalén. Sí, que es incluso es como angustiante, ¿no? Sí. Si me permitís un poco la sensación que genera. Ahora, volviendo a arte, racismo y comunicación, destaco un diálogo con Jorge Francisco Soto, porque son entrevistas, aprovecho de comentarle a la audiencia que en realidad, es decir, el libro lo que recoge son espacios de interacción en el que estuviste en el Subte en 2017, un diálogo con Francisco Soto, y también citás a Espínola Gómez en esa entrevista que oportunamente te la recomienda buscarla en YouTube, porque ahí esta digamos desgrabación está corta algunas partes pero si quieren verla entera, porque aproveché en esa época, yo estaba trabajando en el departamento estaba dirigiendo el departamento de antropología y llevé toda la gente que hacía etnografías a esa charla, que fue muy interesante porque discutimos muchas cuestiones. Bueno, el tema del montaje, que para mí es muy importante, tanto desde el punto de vista de imagen como de escritura, la relación justamente... Acá viene el arte. El tema del arte, la investigación, cómo investigar en el espacio del arte, que también es cómo investigar en el espacio de la comunicación, ¿no? Sí, son una cantidad de preguntas. Si investigar desde el lugar del arte requiere, y a mí me parece que hay una cantidad de reflexiones de Espínola Gómez que son buenísimas. Sí, alguna por ahí yo rescataba. Que realmente tuvo una lucidez para pensar la investigación en el arte, y de nuevo cómo salir de ese esquema logocéntrico. Que a veces está presente inclusive en las instituciones que se dedican al arte. Digo, ¿no? Es algo que de alguna manera también lo discutimos en las áreas de producción sonora, porque digo, acá vos traes un texto que yo rescato, ¿no? Es decir, justamente hablando de esto de la imagen linealizada, ¿no? Es decir, ese privilegio que tiene el registro cultural de la imagen linealizada que usamos nosotros, entendemos como escritura, lo que hablábamos al principio, y decís, pero sin embargo la temática del sonido, escuchen bien, la temática del sonido, esto que estamos produciendo en este momento a través de este mecanismo de la mediación, de la imagen y también del sonido, esto mismo, y decís, de la imagen, del sonido, de la imagen, de otras maneras de escritura se coloca siempre en un lugar menor, es decir, atrás, digamos, me atrevo a decir. Por tanto, la situación que se genera es un poco paradójica, porque hay situaciones que no son traducibles. ¿Por qué tengo que decir algo del arte que no es escritura con la escritura? Esto es una primera cuestión que creo que es importante plantearse respecto al párrafo que leíste, obviamente en el antecedente del entrevistador. Y ahí trae esa Espínola Gómez que obviamente se pone justamente en esto del pensamiento crítico desde la generación del arte y el análisis desde la generación del arte, que mucho tiene que ver con esto de las etnografías ilustradas, ¿no? Es decir, quiere decir entonces que nosotros tenemos y manejamos herramientas todos los días, como por ejemplo esto que estamos en este momento haciendo a través del sonido en esta casa, la cual obviamente forma parte de esta producción, pero no solamente eso, aquel que está escuchando ya de algún modo se va volviendo sin tener que ir a un congreso en un campo en el cual empieza a preguntarse, pero ¿de qué están hablando? ¿Están hablando de arte? ¿Están hablando de etnografía? ¿Están hablando de comunicación? Y acá viene lo interesante, ¿no? ¿Cómo conversan Alejandro, este diálogo que estamos teniendo, que aparte es escuchado y apropiado de alguna forma por las personas que lo están oyendo, es un ámbito privilegiado de producción de conocimiento tan relevante como cualquier congreso, como cualquier paper, etcétera. El tema es que las relaciones de poder que tenemos y en esa matriz logocéntrica de legitimación de esas imágenes linealizadas, es que la escritura se vuelve mucho más relevante que este diálogo, que aparte va a ser irrepetible, aunque lo puedas repetir una cantidad de veces, obviamente. Claro, exactamente. Cómo lo estamos generando es una situación irrepetible y original. No, creo que es muy ilustrativo porque para aquellos que de alguna manera nos moviliza esto, de alguna manera nos obliga a pensar también cómo digamos, desarticular ese mecanismo en el cual trabajamos todos los días con respecto a esto del racismo sí, racismo no, pero vemos cómo cada vez es más estructural y más complejo a la hora de su desestructuración. Esto del analfabetismo visual, donde obviamente y sonoro, y sonoro, por supuesto, ¿no? Nos va trayendo también a cómo poder comprender
otras interpretaciones étnicas en donde no hay que irse a otro país ni a otro continente. En nuestro mismo territorio nacional seguramente ocurren muchos hechos de esta naturaleza donde la comunicación se genera de otra manera y no Sí, necesariamente de forma letrada, ¿no? Entonces, un poco la conclusión, digamos, para ir cerrando. Y esa escritura sí. también. A ver, todo esto es escritura también. La Claro. escritura linealizada y reiterativa es un tipo de escritura. Eso lo sabemos de la década de los 60 para acá. Ahora, que ese tipo de escritura sea la hegemónica en algunas partes del mundo como bueno, tiene que ver con relaciones de poder, no con búsqueda de la verdad, ni nada Claro. por el estilo. Vamos a pasar ahora a la última parte, de alguna manera, que yo presentaba al principio con los videos. Decía recién que estás haciendo radio, yo te escucho en el Tungelé con Nelson Sí. Caula. Estás en una columna allí, ¿qué días? Los miércoles. Los miércoles, ¿a qué hora? A las 16:20 arrancamos. A veces cambiamos de día, Ahí pero está, los que miércoles eso está hace bueno. muchos años. Está bueno que es también. parte de mi trabajo de extensión de la haces allá. Universidad de la República. Claro. Y ahora estás a con veces la lo digo, a veces investigación. no, pero es un trabajo que yo vengo haciendo hace años con ese compromiso, ¿no? Está llevando adelante un poco también la experiencia de territorio con distintos interlocutores, Sí. pertenecientes o integrantes de la comunidad afro, Sí. en cuanto a esto de las narrativas, las diferencias en estos videos que estás grabando acá en la Facultad de Información y Comunicación, y que ya me voy adelantando, obviamente, a la audiencia, seguramente van a formar parte de la programación de Uniradio Buenísimo. a muy corto plazo, que es una de las ideas también de poder, obviamente, transmitir esta forma de investigación que estás desarrollando in situ, Sí. con los mismos interlocutores. Han tenido muy buen impacto, que a mí me ha impresionado por el número de visitas, que realmente eso indica que bueno, que hay no sé si llamarle público, pero hay una matriz de personas interesadas en el tema, y la verdad que me alegra mucho, y eso va a continuar. O sea, eso Están publicados en la plataforma YouTube y ya acceden a tu cuenta. pueden entrar en mi canal L Nicolás Guigú, así es. Bien. Y la L, no es L, sino la letra L, Nicolás Guigú, y ahí pueden acceder a ver ese material. Y bueno, y también como Son parte... entrevistas académicas, yo he escuchado varias, estuve mirando cuando te escribí, y donde inmediatamente uno queda absorbido por ese diálogo, porque es un diálogo creativo, es un diálogo que no se queda en la mera repetición, más allá de que hay alusión a los antecedentes teóricos, a los marcos teóricos, etcétera, pero va obviamente en la funcionalidad también de esas personas generando etnia, generando cultura, ¿no? Eso está Sí, muy interesante, sí, me sí. pareció muy, Y me muy parece potente. interesante, me parece importante hacerlo en el espacio universitario y de la FIC, bueno, obviamente porque yo trabajo esta temática acá y porque soy parte de la FIC, pero aparte de eso me parece relevante hacerlo en el espacio universitario, justamente para marcar esa ausencia, volver la presencia, aunque sea en forma breve de entrevista, de tanto personas integrantes de la comunidad charrúa, por ejemplo, o afro, acá en la FIC. Me parece interesante esa irrupción, y también mostrar cómo trabajamos, porque a veces la gente no sabe lo que hace un comunicador, un antropólogo. Claro. ¿Cómo hacemos una entrevista? Porque, a ver, pero yo quiero saber en determinado momento, vos decís, bueno, estoy en tal programa, a ver si sos tenés capacidad para hacer una entrevista, sí o no. Ah, bueno. Yo sé que sí, obviamente, pero a veces entro en duda, sobre todo en el campo etnográfico, y a mí me gusta ver a la gente haciendo las entrevistas para ver cómo las hace. Entonces, Claro. yo también me expongo y que me digan, che, estuviste mal en esto, te pisaste acá, o esto ya lo preguntaste en otro lado, bueno, en fin, ¿no? Es un Y aprendizaje, también sin está duda. bueno, porque creo que una forma de pensar contra la blanquitud es mostrar las vulnerabilidades de uno, ¿no? Muy Es bueno, muy bueno. importante. ¿Cómo podemos acceder a estos materiales, amén de lo que son las bibliotecas universitarias acá en la FIX? Es muy posible. Ya están. Pero ya están por acá. Y el público que te está escuchando que no es universitario y que de algún modo le interesa Bueno, acercarse a pueden estas producciones. bajarlo por PDF sin problema. Ahí va. Y también vamos a hacer la presentación y ahí la distribución general bueno, en fin, a las librerías y demás, a Excelente. posteriori de la presentación, que calculamos ¿Está que definido así eso de la presentación? Está más o menos definido, Ajá. pero va a ser después de Semana de Turismo.
Bueno, ahora no más. Sí, Claro. probablemente vaya a ser la Facultad de Arte, porque te cuento que también gané un cargo de profesor titular en la Facultad de Arte recientemente, entonces ahora estoy planteando tener mi dedicación total compartida en esa búsqueda de justamente Claro. de la tentativa de articular arte y comunicación, cómo se puede amplificar esto. Haces muy bien en recordarlo también, que comenzaste en Facultad de Arte, y felicitaciones, Bueno, obviamente, en gracias. esa nueva etapa. No, la de verdad relación. que las cosas están saliendo bien. A veces hay interacciones institucionales desagradables que uno tiene que tolerar, que a mí me amargan mucho, pero bueno, es parte del lado oscuro de la vida, y bueno, lo asumo Sí. como trajín, como Pero esto tiene que ver con esto de los territorios institucionales que hay que, digamos, sí. muchas veces Qué desmontar de algún complicado, ¿no? modo, y mucho tenemos que lograr a través de estos diálogos, ¿no? Es decir, los espacios Alejandro, interactivos creativos. ¿cómo ¿no? se interpreta la pseudo sabiduría del burócrata? Es complicadísimo, es inexpugnable. Es difícil, El burócrata es inexpugnable. es difícil. Es impresionante. Bueno, conversábamos con Lelio Nicolás Guigú, antropólogo de Uniradio, de esta casa, antropólogo de cabecera con los compañeros, presentando etnografías de las diferencias trazas, arte, racismo, y también haciendo alusión, obviamente, es una producción en videos, donde obviamente está produciendo y presentando su trabajo de investigación a través de estos materiales que están con acceso libre, también a través de Academia, Sí. por donde yo accedí, donde vos nos invitaste a participar, y también lo pueden escuchar los miércoles en el programa El Tungelé de Nelson, mi Caula. querido amigo Nelson Caula, que le mando un abrazo, y por supuesto, desde ya, que te agradecemos. Estuvo Alejandro Puch conversando con ustedes, el equipo Uniradio también en el apoyo, y por supuesto, desde ya que estás invitado cuando gustes a esta casa, que es tu casa. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, y muchísimas gracias al equipo, y bueno, seguimos en este diálogo entonces. Por supuesto, Hasta luego. seguimos, y por supuesto continuamos también con la programación de Uniradio, así que continúen en sintonía. Porque el azar también es parte del dial.